Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola Martín, seguimos con Purificada 7 veces. ¿Y qué primer episodio tan interesante tuvimos la vez pasada? Bueno, esperemos que este sea igual de bueno. Sí, bueno, tal vez la gente esté un poco más confundida o, con suerte, esto aclarará todo. Eso espero. Así que abramos con una palabra de oración y entremos en eso. Padre Celestial, gracias nuevamente por unirnos. Sí, esta es una de las discusiones más importantes porque tiene que ver con tu palabra. Así que por favor ilumina nuestras mentes y, como dijiste, por favor protege la palabra y purifícala en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Martín, purificada 7 veces fue nuestro tema. Aquí hay una cita, de aquí hasta la eternidad. Mientras Lutero abría una Biblia cerrada a la gente de Alemania, Tyndale fue impulsado por el Espíritu de Dios a hacer lo mismo por Inglaterra. La Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto latino que contenía muchos errores. El costo de las copias manuscritas era tan grande que tuvo una circulación limitada. En realidad, lo que hizo fue crear hambre por la palabra. Así es, y estaba pensando que aquí ella dice claramente que la Vulgata está llena de errores, sí. Así que Wycliffe no tenía nada más, porque los otros manuscritos no habían llegado a Europa. En 1516, por primera vez se imprimió el Nuevo Testamento en la lengua griega original. Muchos errores de versiones anteriores fueron corregidos y el sentido se presentó más claramente, por lo que esto nos muestra claramente que el texto recibido del cual se derivaron es el que corrigió los errores. Esto llevó a muchos entre los educados a un mejor conocimiento de la verdad y dio un nuevo impulso al trabajo de reforma. Pero la gente común todavía estaba excluida en gran medida de la palabra de Dios. Tyndale debía completar el trabajo de Wycliffe al darle la Biblia a sus compatriotas. La tradujo al inglés usando estos manuscritos, pero no los tenía todos, por lo que no estaba completamente purificada. Pero era mucho mejor. Entonces la purificación tuvo lugar 7 veces y después de la Biblia de Ginebra, eventualmente tuvimos la Biblia del obispo y luego tuvimos la versión King James, que fue traducida meticulosamente. Solo por mencionarlo nuevamente, solo para dejar en claro que no importa qué o quién era el rey James, él simplemente dio la autoridad para traducir la Biblia. Sí, y hay muchas historias sobre el rey James, ya sea que sean ciertas o no, es irrelevante. En algún momento escribió un documento en el que expuso sobre el papado como el anticristo, así que eso es el otro lado de la historia, pero fueron los reformadores quienes realmente hicieron la traducción. Ahora, la historia de Martín Lutero comenzó, por supuesto, con su protesta contra las indulgencias, y escribió 95 tesis y las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y aquí es donde comenzó la guerra, porque estás tocando una doctrina de Roma. Sí. Es decir, el purgatorio, que no es bíblico, y trajo mucho dinero, y Martín Lutero se preguntó si esto era correcto o no. Y hoy, si vas a Wittenberg, aquí en la puerta de la iglesia, sus 95 tesis todavía están ahí para ser leídas. Solo se ocupaba de las indulgencias, no de las otras doctrinas de Roma en absoluto. Y por supuesto, el pobre Martín Lutero se había castigado a sí mismo y había creado o realizado muchas penitencias cuando era monje, porque no podía encontrar alivio, y cuando estudiaba el libro de Romanos, primero, por supuesto, en los manuscritos latinos, pero incluso allí descubrió que el papado no podía tener razón en su doctrina de la salvación. Y luego se apoderó de estos nuevos manuscritos, y Dios creó las circunstancias mediante las cuales pudiera traducirlos a la lengua alemana. No fue un trabajo fácil, porque había muchos dialectos,
y tomó todos los dialectos y creó básicamente una lengua unificada que se llama Alto Alemán, y que se usó a partir de entonces. Sí, y Tyndale hizo lo mismo con el inglés. Así que Tyndale realmente es responsable más de lo que dice la gente de Shakespeare y otros por crear el idioma inglés moderno. Y luego, por supuesto, finalmente fue prohibido o escondido en Wartburg, en Eisenach, que hoy es el centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y allí tuvo la oportunidad de traducir la Biblia al alemán. Y aquí hay una cita del libro El Romanismo y la Reforma, de Granton Guinness, y dice, Lutero escribe en respuesta al Papa, Roma se ha aislado de la Iglesia Universal. Si no se reforman, yo y todo el que adora a Cristo consideraremos su asiento como poseído y oprimido por el mismo Satanás, para ser el asiento maldito del Anticristo, al que no estaremos sujetos ni nos incorporaremos, pero que detestamos y aborrecemos. Y hay una pequeña placa allí con las siguientes palabras. Lo que significa, esa es la palabra de Dios y los escritos de Lutero son el veneno del Papa y de Calvino. Así que Martín Lutero tampoco estuvo de acuerdo siempre con el calvinismo, y hay algunos carteles interesantes de esa época donde se puede ver a Martín Lutero tirando del pelo al Papa y tirando de la barba de Calvino. Entonces hubo algunos problemas allí. Ahora recuerda que la Biblia de Ginebra tenía temas calvinistas. Sí, también se eliminaron más adelante, en la versión King James. Sí. Ahora, Martín, es posible tener un evangelio verdadero y uno falso, ¿verdad? Es una promesa. En realidad, dice en la palabra que habrá falsos cristos que traerán falsos evangelios. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo que, si estamos al final, el evangelio eterno debe ser predicado nuevamente a la humanidad. Ya se ha hecho. Entonces, significa que estaba perdido y tuvo que ser predicado de nuevo. Pero se necesita la palabra correcta de Dios para poder hacer eso. Segunda de Corintios 11:4 nos advirtió, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que lo que él está diciendo es que es posible predicar a otro Jesús, uno que no murió por ti. Es posible recibir otro espíritu que dice que no tienes que arrepentirte. Sí, porque el verdadero espíritu te convencerá de pecado. Es posible recibir otro evangelio donde eres salvo por obras y no por la justicia de Cristo. ¿Es así? Entonces Gálatas 1, verso 6 dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Es posible predicar la salvación por obras en lugar de la salvación por la justicia imputada e impartida de Cristo? Oh, seguro, y puede suceder fácilmente, porque dice que Él se maravilla de lo pronto que les sucedió. Sí, el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sucedió en sus días, entonces, ¿cuánto más después? Así que simplemente repasemos esa corriente alejandrina, la de la izquierda, la que está a la izquierda y a la derecha, la que es la base de la doctrina papal. Bien, había una escuela en Alejandría, era una escuela arcana, casi podría llamarla una escuela oculta de gnósticos. Y una de las figuras principales allí fue Orígenes, y vivió del 185 al 253 después de Cristo. Ahora Orígenes, siendo un gnóstico, pervirtió las Escrituras y cambió la redacción para que Cristo no fuera tan divino como las Escrituras lo señalaban.
Lo hizo un poquito menos, sí, y desde temprano hubo altercados donde la gente lo llamaba apóstata, y por supuesto estaba la corriente que pasaba por Antioquía y Siria, la corriente siria y la Biblia Peshita, por ejemplo, que fue el texto recibido. Y aquí están estos manuscritos que tienen muchos cambios gnósticos. Entonces se trata de hacer a Cristo un ser creado, hacerlo menos de lo que es, sí. Y de esa corriente saltamos al 260 al 340 en la época de Constantino, donde el emperador romano adoptó una forma de cristianismo, pero su moneda tenía a Mitra en un lado y la cruz en el otro lado. Y él estaba asociado con Eusebio de Cesarea. Eusebio era un obispo y Constantino ordenó crear una Biblia ecuménica que llevaría a los paganos al cristianismo, por lo que era una Biblia comprometida, si lo desea, y llamarla Biblia ecuménica probablemente sea correcto. Ahora, Eusebio era un seguidor de Orígenes, así que reunió varios manuscritos y finalmente hubo alrededor de 50 de estos manuscritos, y 2 de los restantes probablemente estén asociados con el Vaticano y el Sinaítico. Ahora, el siguiente paso fue Jerónimo. Jerónimo era un seguidor de Orígenes, así que él también tenía estas inclinaciones y tomó estos manuscritos, probablemente de Eusebio, y tradujo el griego original al latín. Esa es la Vulgata que el papado declaró infalible y la hizo estándar para la doctrina romana. La Vulgata es la que dice que María aplasta la cabeza de la serpiente. Está bien. Sí, y no Cristo. Muchos cambios que están en línea con la teología católica en lugar de la teología protestante. Luego estaba el Imperio Otomano y luego los turcos que invadieron el oeste e invadieron primero, por supuesto, a los griegos y a los eruditos griegos con sus manuscritos griegos del texto recibido, que llegaron a través de la línea de Antioquía y Siria hasta el occidente, a través de estos eruditos, y Erasmo de Róterdam, un obispo católico romano, simplemente tomó los manuscritos y los puso en orden, y esto se llamó entonces el texto recibido. Él hizo las copias del Nuevo Testamento griego. Muy bien. Ahora, Erasmo nunca se convirtió en protestante. Estuvo muy cerca de convertirse en protestante. Siguió siendo católico e incluso le ofrecieron ser cardenal, pero se negó. Así que era un poco indeciso. Sí, era un poco indeciso, pero él nunca escribió los documentos. Simplemente los reunió tal como los recibieron de estos eruditos griegos. Y estos documentos fueron luego utilizados por Martín Lutero para traducir el Nuevo Testamento al alemán, basado en el griego original. Ahora, entre la época de Erasmo y la escritura del Nuevo Testamento en la lengua normal alemana, y por Tyndale al inglés, avanzamos rápidamente hasta la época de Tischendorf, que vivió de 1815 a 1874. Ahora, lo que es interesante es que los católicos romanos, para contrarrestar la Biblia de la Reforma, sí, los jesuitas se unieron y escribieron la Biblia Douay. Sí, porque fue escrita en Douay, por eso se llama la Biblia Douay. Y la Biblia Douay, por supuesto, se basa en el Vaticano y el manuscrito alejandrino occidental. Eso iba a contrarrestar la Biblia de la Reforma, que era básicamente la King James en ese momento, y la Biblia alemana de Lutero y cualquier traducción que saliera de las plumas protestantes.
Sí, del texto recibido. Del texto recibido. Y hubo una gran guerra al respecto, y trataron de convencer al mundo de que estos manuscritos no eran los mejores, y el único ejemplo que tenían era este mutilado escrito del Vaticano, que no tenía Génesis y no tenía Apocalipsis en él. Y luego, en 1844, muy fortuito, Tischendorf, que resultó ser protestante, encontró un documento en una papelera del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, la versión católica del Sinaí, y luego este documento se comparó con el Vaticano y se descubrió que era del mismo establo y fue declarado documento del siglo IV, una interpretación pura del texto bíblico original, pero tenía cientos y cientos de emisiones y mutilaciones. Sí, en algunos lugares reescrito como 70 veces, una y otra vez. Pero lo interesante es, Martin, que lo encontró en 1844, justo en el momento del gran despertar y el despertar del advenimiento de 1844. Y lo interesante es que este proyecto protestante dedicó este hallazgo al papado. Y el papado, por supuesto, estaba eufórico, porque ahora se podría agregar un segundo documento al Vaticano. Ambos mutilados. Ambos contenían libros apócrifos de absolutas tonterías, pero estos eran los nuevos océanos de pureza. Y Tischendorf entonces escribió este documento en griego y se convirtió en la versión que, según ellos, era la más antigua porque data del siglo IV. Si no recuerdo mal, Tischendorf lo encontró en 1844, pero todavía no estaba completo ni nada por el estilo, y luego regresó. Regresó unos años más tarde y encontró el resto también y lo cotejó. Ahora tenían dos documentos. Luego dos profesores de las escuelas protestantes de Oxford y Cambridge, por supuesto, Westcott y Hort, tomaron estos documentos, el Vaticano y el Sinaítico, y juntaron el texto griego de 1881 y el texto griego de 1881 se convirtió en la base de todas las nuevas traducciones. Están nuevamente en armonía con el Vaticano, así que hemos cerrado el círculo. Nos deshicimos de los errores del Vaticano para volver a los errores del Vaticano. Ahora Westcott y Hort eran protestantes, pero pertenecían a sociedades secretas y eran espiritistas. Sí, pertenecían a una organización llamada Ghostly Guild, donde hablaban con los espíritus. Sí. Y otro miembro de su ilustre sociedad era Charles Darwin, por lo que tenemos todo el paquete de la apostasía unido allí. Ellos también crearon y escribieron las doctrinas secretas de una organización llamada los Apóstoles, donde escribieron los rituales y las maniobras secretas, los apretones de manos y todo lo que tenían que lo acompañaba, y el texto de Westcott y Hort se convirtió en la base de todas las traducciones modernas. Ahora, lo interesante es que faltan miles de palabras que encuentras en el texto recibido, por ejemplo. De hecho, algunas de las versiones modernas tienen hasta 60,000 palabras menos que la King James, por ejemplo. Martin, eso es como tomar la Biblia y decir, ¿cuántas palabras faltan? Bueno, si abres tu Biblia y la abres en Corintios, tengo muchas ganas de ver qué tan grueso es. Y vas al libro de Apocalipsis, eso es lo que estaría faltando. Solo mira cuán grueso. Oh no, hay más que este lado. Eso es lo que falta. Ahora lo interesante es, Martin, dicen que los originales
en los que se basó la versión King James eran textos inflados. Tenían demasiadas palabras y demasiadas repeticiones, así que los eliminaron todos. Lo que has hecho entonces es que a menudo has eliminado el segundo y el tercer testigo. Sí. Y no solo eso, has destruido los quiasmos. Sí. Por ejemplo, si vas al libro de Apocalipsis, donde dice yo soy el alfa y la omega, y luego tienes más versículos, y luego dice yo soy el alfa y el omega, intercalando el quiasmo en el medio, si eliminas el segundo diciendo que es una repetición innecesaria, destruyes el quiasmo. Sí, el énfasis. También destruyes lo que se llama paralelismo hebreo, donde un tema se repite para lograr una mayor claridad, pero en un estado diferente, de una manera diferente. Y luego muchos de los versos son literalmente eliminados. Y Cristo se vuelve menos de lo que es. Exactamente. Y se introducen versos que presentan la inmortalidad del alma. Se introducen versos que eliminan el arrepentimiento para que se ajuste a la doctrina católica. Por lo que el texto de Westcott y Hort, escrito por estos ocultistas y estos miembros de sociedades secretas que afirmaban que la Mariología era prístina, en otras palabras, ese es un sentimiento católico. Por eso podrían haber preferido simplemente tomar la Vulgata y no habrían tenido que hacer tanto trabajo. Y eran darwinistas. Negaron los primeros libros de la Biblia, por lo que se convirtieron a la alta crítica. Por lo que estos individuos, en lo que respecta a muchas personas, y a mí incluido, en lo que a mí respecta, eran jesuitas disfrazados. Sí, creo que agentes papales en el mejor de los casos y los jesuitas en el peor. Así es, y creo que Tischendorf también fue parte de eso. Y Tischendorf era parte del mismo juego. Ahora, Martin, si la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor, acabas de quitarme las palabras de la boca. ¿Te gustaría que 60,000 palabras desaparecieran? Y si 2 versos dicen exactamente lo contrario, sí. Como Job diciendo, en mi carne veré a Dios, y la Nueva Traducción dice, sin mi carne veré a Dios, ambos no pueden ser la palabra de Dios. No, uno de ellos debe ser espurio. Si la Nueva Traducción dice que los seres celestiales tuvieron relaciones sexuales con la humanidad, y el texto recibido dice que los que siguieron a Dios, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres, la línea apóstata de Caín, se entremezclaron. Así que, Martin, si tienes 2 líneas y una dice, en mi carne veré a Dios, el texto recibido, y el otro dice, sin mi carne veré a Dios, entonces tienes una opción porque ambos no pueden tener razón. No. Y las nuevas traducciones eliminan la deidad de Cristo en muchos lugares. Y lo hacen el sirviente en lugar de el hijo. Entonces, eso es bastante problemático. Eso probablemente tenga influencia gnóstica, por lo que todos estos problemas juntos con el hecho de que fueron de la alta crítica, me dice que hay algo mal en ello. Y lo admiten en las traducciones de los nuevos que están ocupados con un texto ecléctico. Explique eso también. Eso significa que el texto está en constante cambio, pero Dios dijo que su palabra permanece y que no debe agregarle ni restarle. Entonces, ¿cómo puede ser una palabra en constante cambio? Exactamente, en realidad hay una maldición para cualquiera que haga eso. Correcto. Además, las versiones modernas son lo que llamamos versiones equivalentes dinámicas. Ahora, ¿cuál es el equivalente dinámico? Significa que está en constante cambio y que es parecido a lo que Dios dijo, pero está filtrado a través de la mente de un teólogo. En otras palabras, es una exposición de lo que el teólogo piensa que Dios estaba diciendo. Entonces se basa en su teología. Ahora, la versión King James quitó eso incluso de las notas a pie de página de la Biblia de Ginebra. Sí, pero aquí está al revés.
Así que no es lo que Dios dijo, no es una traducción directa, es lo que la gente piensa que dijo Dios, por lo que llegas a situaciones ridículas donde Jesús declara que todos los alimentos son limpios, cuando el texto original no dice eso en absoluto. Entonces la Biblia se contradice. Así que todos estos son temas que deben abordarse y estudiarse. Así que continuemos con esto. Solo quiero decir que si hay una traducción moderna que dice que es una traducción directa, debes buscar de qué manuscritos. Por supuesto, incluso si es una traducción directa, si proviene de esos manuscritos que provienen de la línea católica, entonces debes preguntarte, ¿esta es la palabra de Dios? Sí, y obviamente hemos visto que no puede ser. No puede ser. Así que, ¿quién está interesado en cambiar la teología? ¿Cuál es la organización que tiene una teología diferente? Roma la tiene. Así es. Tiene un sistema diferente de salvación. Y si quiere vender su sistema de salvación, ¿cuánto mejor cambiar la palabra de Dios? Si lo tomas, querían deshacerse de la palabra de Dios. Por eso durante 1260 años no te permitieron leer tu Biblia. Tienes razón. Y luego, cuando salió la llamada King James, la llamaron esa serpiente venenosa a la que le pisarían la cabeza y la destruirían y la tomarían por la cola como la vara de Moisés y se desharían de ella. Eso dijeron los jesuitas. Así que los jesuitas lo tienen en mente desde la traducción de la Douay para contrarrestar la Biblia protestante. Sí, porque como dijiste, la Douay dice que María aplastará la cabeza y no Cristo. Y luego también, en esos 1260 años, no pudieron deshacerse de la Biblia y finalmente tuvieron que infiltrarse. Así que los jesuitas están allí para contrarrestar la reforma. Así que vayamos un poco más a lo que sucedió allí. Leemos en el libro El conflicto de los siglos. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, levantándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Eso es historia, Martin. Eso es un hecho y no tienes que leerlo en el conflicto de los siglos. Puedes leerlo incluso en los escritos de los presidentes de los Estados Unidos de América, aquellos que todavía fueron fieles a las Escrituras. Aquí hay otra fuente, R. W. Thompson, exsecretario de la Marina de los Estados Unidos. Él escribe, en cuanto a la santa obediencia, esta virtud debe ser perfecta en cada punto, en ejecución, en voluntad, en intelecto, haciendo lo que nos manda con toda certidumbre, gozo espiritual y perseverancia, persuadiéndonos de que todo es simplemente suprimir todo pensamiento repugnante y juicio propio en una cierta obediencia, y que cada uno se convenza de que quien vive bajo la obediencia, debe ser movido y dirigido bajo la divina providencia por su superior, como si fuera un cadáver, que se deja mover y conducir en cualquier dirección. Esa fue la orden de los jesuitas. Obedecían al Papa como un cadáver, no tenían voluntad propia. Y si el Papa decía que algo era blanco, o su superior decía que algo era blanco cuando era negro, entonces era blanco. Punto final. Su objetivo era destruir las Escrituras y el Antiguo y el Nuevo Testamento, y están muy orgullosos de ello. Como vimos en una de nuestras conferencias anteriores, aquí es la Iglesia destruyendo a Calvino y Lutero, y a esta pequeña criatura mística, a la que llaman un ángel, está destrozando las Escrituras que Martín Lutero le dio al mundo.
por lo que su objetivo era destruir la Biblia protestante. Aquí hay otra cita de Cartas y Manuscritos. Ahora, ¿qué se propone hacer Satanás? Él propone que es capaz de cambiar esta Biblia. Ahora, Martin, esto fue escrito en 1910. Estas partes que cayeron entienden todo sobre el cielo. Esto está hablando de demonios y pueden traer diferentes sentimientos de la Biblia y van a tener una revisión de la misma. Interesante, escrito en 1910. Verás que harán revisiones de la Biblia, pero cada uno de nosotros debe mantenerse inteligentemente en la palabra. No podemos darnos el lujo de ser descuidados, pero debemos tener esa simplicidad de la piedad, que es una virtud para nosotros. Debemos tenerla. Ahora, esta autora estuvo expuesta a algunos de los primeros nuevos manuscritos, como la versión revisada, y ella lo usó a veces cuando no era de naturaleza doctrinal. Cuando era de naturaleza doctrinal, ella siempre usó la versión King James, pero en ningún sermón nunca se desvió de la versión King James, y cuanto más escribía y más se acercaba al final de su vida, nunca más los usó. Eso es cierto. Aquí hay otro documento de 1906. ¿Desean destruir el pacto entre vosotros y vuestro Dios? Un pacto perpetuo significa exactamente lo que dice. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Dios declara que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó y se renovó. Esta es nuestra evidencia. La verás durante mucho tiempo, que habrá quienes se cansarán de oír repetidas las cosas que deben hacer, pero no desean hacer, y cambiarán la redacción de la Biblia. Está escrito en 1906. Sabemos lo que dice el Señor en Apocalipsis acerca de aquellos que hacen eso. Un pacto perpetuo es un pacto perpetuo. Cambiarán la Biblia. Ella estaba usando la Biblia King James. Sí, y como dijiste, con fines doctrinales. Puedes buscar en todos sus escritos. Sí, de hecho, puedes verlo cuando hay disputas sobre ciertos versículos, como hemos mencionado. Génesis 6, verso 12. Donde las traducciones modernas dicen que los seres celestiales vinieron. Si revisas los escritos del espíritu de profecía, se indica claramente que esa era la línea de Caín y no los seres celestiales. Sí, y no solo eso, Martin. Si falta un versículo en las nuevas traducciones, que es muchas veces el caso, a veces ella escribe párrafos completos sobre los versículos faltantes. Así que obviamente no los usó para escribir sobre los versículos faltantes. Wilkinson, nuestra Biblia autorizada vindicada, escribe lo siguiente: obtendremos el control de las instrucciones en la ley. Hablando sobre los jesuitas y sus declaraciones, estas son citas de sus declaraciones, y es por eso que puse a esta pequeña criatura traviesa, esta cosita demoníaca aquí que está destrozando las escrituras de los protestantes, en la imagen nuevamente. Obtendremos el control de la instrucción en la ley, medicina, ciencia, educación, y así eliminar de todos los libros de instrucción cualquier cosa perjudicial para el catolicismo romano. Martin, no puedes confiar en una enciclopedia moderna. Te están mintiendo. ¿Qué pasa con el mundo médico? Oh, Martin, no vayamos allí, porque ellos son los que introdujeron muchas de las formas de la medicina moderna, pero dejemos eso allí antes de meternos en problemas. Moldearemos los pensamientos e ideas de los jóvenes, nos volveremos predicadores protestantes y profesores universitarios. Westcott y Hort quizás enseñando esto. ¿Qué tal Gordon y Newland? Sí, en las diferentes religiones protestantes, tarde o temprano socavaremos la autoridad del Nuevo Testamento griego de Erasmo. Ese es en el que las Biblias protestantes basan el Nuevo Testamento, y también de aquellas producciones del Antiguo Testamento que se han atrevido a levantar la cabeza contra el Antiguo Testamento de la Vulgata y contra la tradición.
y así socavaremos la Reforma protestante. Esto es lo que dijeron. Ahora, Martin, manuscritos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se basó en el texto Masoret. Sí. Ahora Orígenes escribió una comparación de diferentes escritos del Antiguo Testamento y tenía un manuscrito griego que se llama la Septuaginta, LXX, traducido aparentemente por 70 personas. Y Orígenes dice que los eruditos fueron invitados desde Jerusalén y enviaron representantes de cada tribu para traducirlo. En primer lugar, eso es ilegal, porque solo los levitas debían participar en la transcripción de manuscritos. Y en cualquier caso, las tribus del norte ya no existían en esa etapa, así que obviamente es una mentira, desde hace mucho tiempo. Sí, pero una de estas columnas en sus escritos comparativos del Antiguo Testamento es la Septuaginta. Ellos dicen que socavarán la Biblia protestante que usa para el Antiguo Testamento el texto masorético. Ahora prefieren la Septuaginta y te dicen que Cristo la usó. Ahora, no hay evidencia de esta Septuaginta más que en los escritos de Orígenes del siglo II. ¿Quién era gnóstico? ¿Quién era gnóstico? Y si tomas ese según esta palabra, Martin, podemos concluir que Matusalén era un nadador muy fuerte, porque sobrevivió a la inundación unos 14 años, y la única manera, si quieres creer eso, es que debe haber estado nadando durante 14 años para sobrevivir a la inundación, porque no estaba en el arca. Entonces, hay discrepancias en la línea de tiempo. Por ejemplo, si quieres tomar el texto original, el texto masorético, y quieres estudiar las líneas de tiempo, llegarás a unos 6.000 años para la edad de la Tierra, mientras si tomas la Septuaginta, eres muy fluido y podrías terminar con algo de hasta 10.000 años. Por lo que las líneas de tiempo están todas desordenadas. ¿No les encantaría a los jesuitas algo así? Por supuesto. Escuchamos a Dawkins. ¿Qué dijo sobre 6.000 años? Sí. Ahora, Martín, si la Septuaginta se usó en la época de Cristo, no hay evidencia de eso, aparte de sus declaraciones. Entonces, ¿es realmente cierto o no? Si no me equivoco, incluso si tomas el texto que dicen que citó, ni siquiera está en la Septuaginta. En realidad está en el texto masorético. Pero el hecho es que no hay evidencia de que existiera en este momento, aparte de que está en los escritos de Orígenes, por lo que lo llaman el eslabón perdido, porque no existe. Suena a evolución. Sí, en lo que a mí respecta, no creo que Matusalén fuera un nadador tan fuerte. Así que prefiero creer la versión que está en la Biblia protestante. Y los jesuitas pueden jugar tanto como les guste. Esa versión está disponible y no tienen derechos de autor. No puede ser, porque no se pueden proteger los derechos de autor de la palabra de Dios. Está bien, Martin. Así que echemos un vistazo a algunas declaraciones interesantes. Hablemos sobre la autoridad del Espíritu Santo siendo reemplazada por la autoridad del hombre. El cardenal Hosius, quien fue el presidente del Gran Concilio de Trento, afirmó que aparte de la autoridad de la Iglesia, las Escrituras no tendrían más peso que cualquier fábula. Esa es toda una declaración, Martin. Dice que la Biblia es como una fábula. Si no fuera por la Iglesia, te dirán lo que está bien y lo que está mal. Eso es arrogancia. Es lo mismo que vimos que en el episodio previo. Encaja perfectamente con el anticristo. Sí, y sabes que usan la Biblia para apoyar eso. De hecho, apoyan su posición citando 2 de Pedro 1, verso 20, pero ignoran totalmente el versículo 21. Porque el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
Entonces dicen que ellos la interpretan para ti, pero el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por lo que la interpretación profética es propiedad de Dios, quien te iluminará con su Espíritu. Así que el Espíritu Santo es el que lo hace y no la Iglesia. No la Iglesia. En 1481 después de Cristo, el manuscrito del Vaticano fue descubierto en la Biblioteca del Vaticano. Este es un manuscrito corrupto que repetidamente deja de lado la deidad de Cristo, refleja el arrianismo de Orígenes y algunos piensan que es uno de los manuscritos sobrevivientes hechos por Eusebio por orden de Constantino. La fecha de su escritura coincide con la Biblia ecuménica de Constantino. Esto proviene de Les Garrett. ¿En qué Biblia podemos confiar? Bien, esto es lo que muchos eruditos creen. El manuscrito sinaítico, que fue descubierto en 1844 en el monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, concuerda estrechamente con el manuscrito vaticano y minimiza la deidad de Cristo, y también es de naturaleza arriana. Es seguro sugerir que estos dos manuscritos fueron los dos de los 50 que fueron escritos por Constantino, aunque algunas personas dicen que son falsificaciones modernas, por lo que de cualquier manera están llenos de errores corregidos una y otra vez, pero este es el océano de pureza en el que se basan los modernos. Y el texto de 1881 de Westcott y Hort, este texto se apartó del texto recibido y sigue las corrupciones del Vaticano y el Sinaítico. La mayoría de los eruditos de todos los espectros del cristianismo han promovido, a sabiendas o no, el texto de Westcott y Hort desde ese momento hasta el presente. Así que estos eruditos, Martin, si vas a los comités de traducción de la Biblia, todos tienen jesuitas, y todos admiten que son textos eclécticos y que son equivalentes dinámicos y que podemos esperar que se produzcan cambios a medida que se descubran más corrupciones y las introduzcan. Y son textos de la alta crítica. Entonces, ¿es esta la palabra de Dios o es algo más? No, definitivamente es algo más. Como escribe Garrett, ¿quién sino aquellos con las simpatías católicas romanas alguna vez podrían estar complacidas con la noción de que Dios preservó el verdadero texto del Nuevo Testamento en secreto durante casi 1000 años y luego finalmente se lo entregó al pontífice romano para protegerlo? Es una muy buena pregunta. ¿No es una buena pregunta? De seguro. No tiene nada de sentido. Y Dios dio los documentos espurios de la Reforma para basar su teología, y realmente tenemos que volver al catolicismo y creer que te puedes asar en el purgatorio y rogarle al Papa una indulgencia para acortar ese tiempo. Así que Westcott y Hort, estos dos caballeros, ¿eran protestantes sinceros o eran jesuitas infiltrados? Si lees sus propios escritos, creo que definitivamente eran jesuitas. Eran católicos hasta la médula. Mariología, alta crítica. Su trabajo era denigrar las escrituras, arrastrarlas por el barro. Eran evolucionistas, no creían en la palabra de Dios, pero afirmaban que el Vaticano y el Sinaítico eran océanos de pureza, eran océanos de barro. Seguro, en lo que a mí concierne. Eran espiritistas, estaban en comunión con los demonios. Sí, incluso describen cómo se asustaron cuando las cosas empezaron a traquetear y moverse en una de sus reuniones espiritistas. Estaban en comunión con demonios, estas personas. Así que terminemos con esto. Leemos en Eco Bíblico de 1897, el hombre puede ser exaltado solo apoderándose de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. El más excelente intelecto, la posición más exaltada, no asegurará el cielo. Martin, no puedes evitar el arrepentimiento y la aceptación de la justicia de Cristo. No se puede pasar por alto la obediencia a los requisitos de Dios. No se puede reemplazar el arrepentimiento con la penitencia y luego hacer lo mismo una y otra vez.
Satanás tuvo la educación más alta que se pudo obtener. Esta educación la recibió bajo el más grande de todos los maestros, que fue cuando él estaba en el cielo. Cuando los hombres hablan de alta crítica, cuando juzgan la palabra de Dios, les llaman la atención sobre el hecho de que han olvidado quién fue el primer y más sabio crítico. Eso significa el diablo, ¿cierto? Él ha tenido miles de años de experiencia práctica. Él es quien enseña a los llamados críticos superiores del mundo de hoy. Dios castigará a todos aquellos que como críticos superiores se exaltan y critican la santa palabra de Dios. Declaración poderosa. Tal vez sea una buena advertencia que creo que la gente debe tomar en cuenta. Cartas y manuscritos. Es la mente y el carácter de las personas que estudian las Escrituras lo que hace que el estudio sea peligroso. Las dificultades serán eliminadas del camino de aquellos que escudriñan las Escrituras con corazones sinceros y humildes, orando al Señor por sabiduría. No pedirle a la iglesia que te lo aclare. No hay que cortar nada de las Escrituras, no eliminar 60,000 palabras, no eliminar textos completos y mutilar otros, no mutilar la palabra como lo han hecho los católicos. Entonces, ¿quién está detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién está involucrado? La Biblia es para ser investigada como un todo. Lo que es difícil de entender se aclarará mediante la iluminación del Espíritu Santo. Esta es la manera de estudiar las Escrituras. Ahora, la gente dice que la King James es demasiado difícil de leer con todas estas palabras antiguas. Ahora, incluso en la época del rey James, ese ya no era el lenguaje común, todo era tú, sí, pero decidieron dejarlo allí en aras de la claridad. La Biblia también es un pacto, es un documento legal, es la segunda parte. Y como documento legal, tiene que tener una escritura legal, tiene que ser muy específico en cuanto a quién se dirige. Ahora, es ti, tú, tus. Entonces se dirige al individuo. Cuando es vosotros, sus y suyos, se está refiriendo en el plural. La única diferencia de caso, ya sea nominativo, acusativo o dativo, el caso difiere, pero es muy específico. Déjame darte un ejemplo. Jesús está hablando con Nicodemo. Él dice, de cierto te digo. ¿A quién se dirige? A Nicodemo. Nicodemo, ti, la persona misma, singular. Deben nacer de nuevo. No debes nacer de nuevo. Ustedes. Eso significa que todos deben nacer de nuevo. Así que es muy preciso y una vez que te acostumbras, casi no puedes leer las modernas porque no sabes a quién se refiere en particular. Así que si haces esa misma oración en el discurso normal, de cierto te digo, debes nacer, se ha ido. Se ha ido. Así que la Biblia tiene que ser investigada como un todo. Lo que es difícil de entender se volverá claro a través de la iluminación del Espíritu Santo. Así que debes acercarte a tu Biblia en oración. Y una vez que te acostumbres a una Biblia del texto recibido, ahora no soy un hombre exclusivo de la King James, pero la King James se basa en el texto recibido, purificado 7 veces. La Biblia de Lutero se basa en el texto recibido. La Biblia en alemán se basa en el texto recibido. La versión africana antigua, como la versión 3353, esa se basa en el texto recibido. Son las modernas a las que les faltan los versos y tienen ángeles mutilando a la humanidad y todas esas tonterías en ellos. Así que debemos decidir qué queremos leer. Así que dejemos esa decisión a cada uno. Pero en cuanto a mí y a mi casa, si quiero saber qué dijo Dios y no lo que un teólogo piensa que dijo, y si quiero leer cada palabra que sale de la boca del Señor,
Entonces agarraré una Biblia que sale del establo de los protestantes, donde Cristo es exaltado como el Salvador del mundo, el Redentor, y que nos vestirá con su justicia. Sí, estoy contigo. Mi casa también está de ese lado. Así que oremos. Padre Celestial, gracias porque tenemos a nuestra disposición una Biblia pura, purificada 7 veces. Ayúdanos a hacer uso de ella para entender los tiempos en que estamos viviendo, a comprender las profecías, a comprender el plan de salvación, para que no quedemos atrapados en doctrinas espurias como el purgatorio, etc., sino que entendamos que nuestra salvación está en el único que tiene el poder de salvar, porque tiene vida en sí mismo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén.